Entonces íbamos por el Platón pedagogo de los tres Platones que estábamos viendo, y entonces dijimos que de la palabra pedagogo, ped, la raíz ped, perdón, lo estaba escribiendo en griego, la raíz ped alude a país. Y luego tenemos ago de pedagogo, ahí está, país, y país es niño, niño, joven, y ago es conducir. Por lo tanto, la preocupación pedagógica en Platón es cómo conducir a los jóvenes para que lleguen a ser los mejores ciudadanos. Podríamos pensar entonces que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con lo que podríamos llamar la constitución del sujeto ético, político, estético. Vamos a ver en qué sentido aludimos a un Profe, ¿podría repetir lo anterior? mostrar el papel o repetir, querida. No, la construcción del sujeto. Muy bien. Entonces, todo lo que estamos diciendo equivale a decir que la preocupación es la constitución o la construcción del sujeto ético, político, estético. Ético sabemos por qué, es político sabemos por qué, acabo de explicarlo, nos queda estético, y lo estético vuelve a tener que ver con una resonancia socrática. El sujeto estético es aquel que hace de su vida una obra de arte, aquel que modela su vida, la construye según lo bueno y según lo bello. Retorna entonces en este momento, este es el momento de traerlo, este momento socrático platónico, aunque yo se los haya explicado a propósito de Jaspers, en realidad es en este momento en que hay que recuperar los viejos conceptos de epimeleia geautú y epistrofe geautú. Vale decir, estamos procurando un sujeto que se haga cargo de sí mismo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, para que no haya distinción, como decíamos, entre lo privado y lo público. Recordemos el concepto de epimeleia como el concepto de cuidado de uno mismo, atención de uno mismo. El verbo epimeleo, recuerden que era hacerse cargo, cuidarse, atenderse. Y ese concepto de epistrofe, que también aparecía, tenía que ver con el retorno del sujeto sobre sí mismo para atenderse, y lo que se debe atender, lo que se debe vigilar es el alma. Es el momento entonces en que pensemos que este cuidado debe darse en tres ámbitos a los que se va a referir Platón y a los que ya se ha venido refiriendo Sócrates, en tres ámbitos que son el propio hombre en su dimensión antropológica, el oikos, el hogar,
y la polis, la ciudad. Aquí les hice el dibujo, ese concepto de epimeleia y ese concepto de epistrofe hay que vincularlo a este sujeto que tiene a su cargo su sí mismo en la primera de las esferas, tiene relación con su hogar como el dueño del hogar, el señor del hogar, en la segunda esfera, y en la tercera esfera será el que gobierne la polis. En realidad, la preocupación de estos tres ámbitos está sostenida por el concepto de Génesis. Lo tienen acá. Y Génesis, acá. Génesis significa administración, gestión. Administración, gestión. Profe, Sí, querida. ¿podés Sí, volver a Tiara. mostrar el papel? Que no llegué a copiarlo bien. ¿Cómo A no? Génesis. Ahí, Gracias. Génesis. Bien. Gracias, profe. De nada. Resulta entonces que la preocupación gira en torno a la administración. Y no lo estoy diciendo, no lo he dicho hasta ahora, lo digo ahora, estoy recuperando la lectura de Michel Foucault en torno a los griegos, la lectura que Foucault hace en El uso de los placeres, el volumen segundo de la historia de la sexualidad, donde el cuidado del sujeto, el cuidado sobre sí, pasa fundamentalmente por el cuidado de sus placeres, para que estos no dañen ni el cuerpo ni el alma, porque en exceso los placeres pueden ser la causa del daño. Estamos en presencia de una de las formas del ascetismo socrático-platónico, ese retorno, explico nuevamente, ese retorno del sujeto a mirarse a sí mismo, esa mirada debe retornar sobre el alma. El alma, que es la que tiene que estar libre de peso, y lo que puede cargar al alma es un uso desmesurado de los placeres, el desconocimiento de la medida. Por eso aludí a que eran importantes el concepto de hibris y el concepto de sofrosine, que aparecieron en el papel. Esto no implica una perspectiva pecaminosa del placer o del deseo. Estoy sobrevolando el texto de Foucault en este caso, del Foucault que retorna a la filosofía socrático-platónica. No hay una lectura peyorativa en términos de pecado del placer y del deseo. Para los griegos, el deseo, el acto y el placer constituyen una unidad funcional, algo del orden de lo natural. Entonces, ¿hay algún problema en que tenga hambre?
en que sienta deseos de comer? No, ninguno. Es del orden de lo natural. ¿Hay algún problema en que encamine mis actos para tratar de satisfacer un deseo y entonces vaya y agarre pan, jamón, queso para comer? Ninguno. ¿Cuál es el problema entonces? Que me coma 20 sándwiches. Porque en ese caso, cuidado con todo lo que viene, en ese caso lo que acontece es que me convierto en un esclavo de mis apetitos. Y alguien esclavo de sus apetitos no puede ser el conductor de la ciudad. Para devenir el administrador de la ciudad hay que ser un sujeto activo, hay que ser un sujeto soberano, hay que ser un sujeto dueño de sí, hay que ser un sujeto que tenga potestad sobre sí. Si me puede, va el mismo ejemplo, porque no son metafóricos. Estos son los ejemplos. El ejemplo de la bebida, el ejemplo de la comida, el ejemplo de las relaciones sexuales. ¿Hay algún problema en tener sed? Ninguno. ¿Hay algún problema en que resuelva la sed tomando una cerveza? Ninguno. El problema es que vive en pedo, porque en realidad lo que allí acontece es que he perdido la racionalidad en este contexto. No imaginen que yo estoy bajando cuánto deben tomar o cuánto deben comer. En el marco de este contexto griego, de esta preocupación por un sujeto soberano, en esta búsqueda de quién debe ser el mejor gobernante de la polis, entonces aparece una cuestión de mucha vigilancia, acontece una cuestión de mucho cuidado, de mucha atención sobre uno mismo, porque la falta de límite implica una forma de la esclavitud. Paso a ser esclavo de la cerveza, o esclavo del vino, o esclavo de lo que tomo. Paso a ser esclavo de una vida disoluta en el marco de las relaciones sexuales, que va a ser un tema de mucho cuidado, porque Foucault trabaja. En principio quiero saber si se está entendiendo el planteo. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Más, por favor. Contéstenme más. Sí, para sí, saber. se entiende, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, bien, gracias chicos por abrir el micrófono. Gracias. Entonces, Foucault trabaja, con lo cual estoy trabajando, la filosofía socrático-platónica y Foucault. Les estoy dando elementos del último Foucault, del Foucault del período ético. Así como pronto voy a trabajar San Agustín y Nietzsche. Voy a trabajar autores antiguos con autores más modernos. Quiero que se habitúen a eso, que puede pasar perfectamente. Bien, decía entonces que Foucault trabaja sobre 3 ámbitos. Profe, ¿podría repetir los otros? Sí. Deseo, acto y placeres. Actos y placeres. El deseo, los actos y los placeres constituyen una unidad funcional que Foucault considera que fue el cristianismo el que desanudó
la reciprocidad de los tres conceptos, la unidad de los tres conceptos, y liberó, desanudó e independizó el placer y el deseo y los puso en el marco del pecado, en términos de Foucault. Bien, vale decir entonces que tanto en el ámbito del cuerpo, del dominio del propio cuerpo, y valen entonces los ejemplos que di de la comida, de la bebida, de la sexualidad. El quilombo viene con los placeres que causan o con los deseos o los actos que causan placer. Esos son los que traen problemas, fundamentalmente porque el placer queda impreso en el alma y entonces tiende a exagerarse, a volver a hibridizarse, que es el verbo de esta palabra hibris, a desmadrarse. Y es entonces nuevamente donde el sujeto pierde el gobierno de sí o la autonomía de sí. Los tres ámbitos entonces son el del propio cuerpo, decíamos, el del propio cuerpo, el del hogar, de mantener el poder masculino en el hogar, lo cual no quiere decir que la mujer sea una esclava, ni mucho menos, no va por ahí la cosa. Dialoga Foucault con un texto que es La económica de Genofonte, y allí se ve cómo un marido modela, educa a una esposa para lograr de esta esposa en los mejores rendimientos para engrandecer el patrimonio de la casa. Del oikos. Oikos es hogar en griego. Y el último ámbito, volvemos nuevamente a estos tres ámbitos, el último ámbito es el de la polis, el del gobierno de la polis. El gobierno de uno mismo, el gobierno del hogar y el gobierno de la polis. Y acá aparece fuertemente una preocupación en un apartado que es la erótica, que dialoga con lo que representa la homosexualidad entre los griegos. Y siguiendo con la línea de lo pasivo y de lo activo, nadie que sea pasivo en una relación sexual puede ser activo como gobernante de la polis. En la pareja de amantes, varones, uno tiene una posición activa y otro tiene una posición pasiva. Pues aquel que queda en una posición pasiva equivale a quedar en para la época, para la consideración de la época, en quedar en una posición de objeto. Y nadie que sea un objeto puede gobernar activamente la ciudad. Por lo tanto, la política es una política de economía en materia de relaciones pederásticas, de relaciones homosexuales, y estoy entrando ahora sí en un texto platónico que es el banquete. Entonces, aquella relación que empezó siendo una relación que mostraba el ardor por el cuerpo del joven, la relación es disimétrica, es un adulto formado políticamente y un joven en vías de formación,
para evitar eso que Foucault llama la antinomia del muchacho, entonces la relación pierde ese ardor por los cuerpos para convertirse en una relación simétrica de dos enamorados de la verdad. Cuando uno no sabe muy bien qué le dicen con amor platónico, es esto. El amor platónico es la renuncia, en última instancia, a ese ardor originario, a ese ardor por el cuerpo, para pasar a amar lo más bello que hay en uno mismo, que es la pureza del alma, y de ahí pasar a amar la verdad. Quiero saber si se entiende esto que estoy explicando. ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Seguro? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces la mayor autoridad, fíjense a quién voy a nombrar de nuevo, la mayor autoridad, el que supo sobreponerse al ardor que despierta el enamoramiento por un joven, fue Sócrates. Sócrates resultó más fuerte que él mismo. Bien, bueno, voy a subir, vamos a dejar acá, porque no quiero que sigan perdiendo clases de Platón los chicos que no pudieron entrar hoy por algún motivo. Vamos a ver si el lunes que viene desciende mucho el número o se suman los 30 y pico, 40 que teníamos siempre. Hoy estamos en 16 apenas. Vamos a ver qué pasa el lunes que viene. Le vamos a dedicar otra clase a Platón y vamos a ver la carta séptima. Por lo tanto, y serán las dos clases, esta y la próxima, la que les vamos a dedicar a Platón. Digamos que en el juego de las metáforas me quedo con la idea de una ciudad enferma, de una ciudad que necesita un médico que la cure. Ese médico ya vamos a ver quién es, el filósofo, lo adelanto, y vamos a ver por qué el filósofo deberá ser el médico que cure la ciudad, y eso es fundamentalmente porque conoce el remedio que cura a la ciudad. Hablando de epimeleia, me gustaría cerrar también con otra metáfora que es la del alma Acrópolis. Ustedes saben que la Acrópolis era la ciudad más alta el sector más alto de la ciudad, donde se encontraba la vida activa de la ciudad. Y entonces, si vinculamos, yo dije la metáfora del alma Acrópolis, ¿qué tendrá que ver el alma con la Acrópolis? Bueno, esto lo vinculamos al concepto de epimeleia, el cuidado que hay que tener con la ciudad. ¿Para qué? Para liberarla de cualquier contaminación externa, para liberarla, protegerla, vigilarla, para que no
entren ninguna fuerza hostil a la ciudad. Por lo tanto, una ciudad, el gobernante debe gobernar y estar en estado de vigilia para mantener el equilibrio de la ciudad, para que no entre a la ciudad y se contamine, escuchen los verbos, y se contamine de fuerzas que puedan dañarla. Lo mismo acontece con el alma. El alma hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. ¿De qué? De cualquier forma de tiranía. ¿De tiranía de quién? Del cuerpo. Porque en la filosofía socrático-platónica, o en Platón, hay lo que podríamos denominar una dialéctica del amo y el esclavo. Le corresponde mandar, ser amo al alma, porque el alma es el asiento de la racionalidad. Por lo tanto, el cuerpo debe estar subordinado al alma. Al alma le corresponde mandar y al cuerpo le corresponde obedecer. Precisamente por esa tiranía de los apetitos que expliqué. Pancho, ¿alguna intervención, querido? No, por ahora no. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿A alguien no le ha quedado algo claro? No tienen más que decírmelo. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Es el tiempo, hemos estado 2 bloques, ya me lo anuncia. Por lo tanto, chicos, busquen como siempre la invitación para la próxima reunión, que la voy a gestionar ahora para las 4 de la tarde del lunes que viene, y van a encontrar los elementos que acompañan al encuentro de hoy. Gracias a ustedes por estar. Un beso muy grande, y los espero el lunes que viene. Que Gracias, pasen profe. buena semana. Nos vemos, profe. Cuídense mucho. Chao, nos vemos. Chao, Ceci. Chao, Pancho querido. Gracias por todo.